Estudiantes, Coruña y Palencia son los tres equipos que han ganado los tres primeros partidos, con Alicante y Fuenlabrada ya habiendo cumplido su semana de descanso en la primera vuelta, que también siguen invictos, y Obradoiro se estrena después de esta jornada 3. Lo analizamos en Bajando al Bar. Buenas, Kiko, ¿qué tal? Tercera jornada de la primera FEB. Yo creo que también tenemos un poco esa sensación de que está yendo a más la competición, ¿no? La primera jornada sí que nos dejó un poco fríos, la segunda fue mejor y yo creo que esta también ha tenido partidos muy interesantes. Los hemos visto prácticamente todos o todos y tenemos mucho que comentar en este resumen. Sí, la verdad es que la primera jornada empezó, pues como viene siendo la primera jornada, y ya van evolucionando a medida que los equipos se van encontrando más automatismos y van cada vez jugando mejor, ¿no? Es verdad que faltan equipos que los han notado también, que no tienen todas sus piezas todavía, Sí, se nota, se nota. pero que irán llegando, y yo creo que la siguiente jornada será mejor, y la siguiente mejor será mejor, y llegaremos ya a un punto en el que estemos ya en plena competición. Vamos a repasar los resultados de la jornada 3 y luego nos paramos en orden cronológico en todos los partidos. El Mm. viernes, victoria de Obradoiro en la prórroga en cancha de Guipúzcoa, 95-96, y también ganó Fuenlabrada 89-93, perdón, en campo de Tizona. Ya el sábado, Caja Rural CB Zamora 84, Ourense 94, Grupo de Caesa Seguros, Cartagena 82, Alimerca Oviedo 78, Grupo Lega Cantabria 58, Super Agropal Palencia 107, la paliza de la jornada. HLA Alicante 81, Fibcu y Palma 74 y Estia Menorca 80, Leima Coruña 102, dejando para único partido del domingo la victoria de Estudiantes en cancha de Melilla 70-82, Kiko. Volvemos al viernes, victoria de Obradoiro en cancha de Guipúzcoa, dos equipos que estaban necesitados por sacar esa primera victoria y la verdad es que el desenlace no pudo ser más interesante. En la prórroga, después de un partido bastante igualado durante los 40 minutos y decidiéndose por detalles finales para que se estrene Obradoiro, sosteniéndose sobre todo pues, en esos cuatro jugadores que han formado la columna vertebral en esta victoria. Westerman, Barcelo, Anderson y Felipe Dos Anjos, que en cuanto lo han encontrado han respirado bastante en Santiago. Sí, yo creo que un partido muy de sensaciones, ¿no? Creo que a ambos les hacía falta ganar, tenían urgencias y las urgencias se tradujeron mucho a un de partido. Esa sensación me dejó a mí, porque vimos a un Obradoiro que primero le costaba muchísimo meter el balón dentro, que no encontraban a nadie, mucha dependencia a jugar exteriores, sobre todo de Barcelo, de inspiración, Sí, y un Guipúzcoa que a mí me pareció mucho más ordenado al principio. sí, Creo a mí que también me estaba gustando más. me parece un equipo mucho más sólido, mucho más ordenado, con las ideas más claras en primer lugar. Y un Guipúzcoa que hay que decirlo mejoró en defensa respecto a la semana anterior de Estudiantes. Creo que fue mucho mejor Sí. en defensa y defensivamente él tenía el partido mucho mejor planeado. Sobre todo porque, bueno, el nivel de Motos y Manex atrás Ujú. que implicó mucho y subió mucho el suelo del equipo en defensa. Y como te he dicho, Jaime, creo que una de las claves de Obradoiro para ganar este partido, y lo dijiste tú en Twitter muy bien, es que ha encontrado un quinteto fiable. De primeras parece que ha encontrado un quinteto fiable, que es lo que le estaba pasando para que le estuviese costando estos partidos, ¿no? Porque estamos viendo un Obradoiro lo que está costando mucho soltarse, que le estaba pasando mucho encontrar a los hombres clave, y ha Ujú. encontrado por lo menos cuatro, que no es poco. Sí. Y yo creo que a falta de que llegue ese pívot, que yo creo que es lo que llegará, o ese base, ya veremos lo que llega, Ujú. eh, el equipo parece que va encauzándose un poco a ese estilo, ¿no? Intentar jugar mucho por dentro con 2 años, intentar sacar ventajas de ahí, que es donde pueden construirlas. La única preocupación, que no es preocupación, porque al final creo que es un jugador que acabará dando más, es Barrueta. Creo que al final Sí. Bueno, es pero un... Yo creo que Barrueta siempre ha sido irregular. Lo que pasa es que parece que ahora se le ha puesto esa etiqueta porque en Sí, Obradoiro o en lo que es la afición de Obradoiro hay mucha preocupación y mucha tensión en este inicio de temporada. es lo que iba a decir un poco, porque al final Barrueta es un jugador que nunca ha sido tan consistente como fue el año Eso que es. aprendió Coruña, que eso fue un poco, pues, mira, por dar un ejemplo un poco distinto, Jaume Lobo, ¿no? Es un jugador que cuando asciende Lleida es un jugador que estaba un poco más Sí. consistente y si nos quedamos con esa última lesión, pero Barrueta, la verdad que fue un jugador que estuvo durante etapas más inconsistente. Por sacar algo positivo de los momentos de Barrueta es que puede aparecer Brito, que yo creo que es un jugador que te completa mucho el quinteto, porque es un jugador que Ujú. defensivamente es muy hábil, completa mucho el juego, rebotea bien, Es mejor con balón que Barrueta, además, juega que al suelo, con eso la es. falta de ese base, Pues, pues es puede ayudar. un jugador que puede ser organizador, que echa al suelo bien, con confianza.
Yo creo que es una buena noticia para Obradoiro ese partido y sacar muchas cosas en positivo. Por fin le sale cara. Y Guipúzcoa, Jaime, pues también me deja mejores sensaciones. Creo que es un equipo que irá más. Sin ser Sí. tal vez un partido redondo, sin ser un partido que digas un poco seña Guipúzcoa, creo que es un equipo que sí que está obligado a defender mejor. Creo Ujú. que va. Porque yo la guía, por ejemplo, cuando la dice Jaime, sí que es un equipo que creo que está diseñado para defender, pero Ujú. está costando todavía ese Sí, punto. tiene perfiles para defender. Bueno, y se está viendo en pequeñas gotas, ¿no? Como decías antes, Mikel Motos, que estuvo muy bien y dio rabia, ¿no? Esa última canasta que falla porque hizo un partido muy, muy bueno. Marek Sansorregui un día más. Yo creo que Lance Terry atrás puede aportar y me gustó mucho el partido que se le vio atacando sin balón y atreviéndose a hacer cosas. Yo creo que va a ir a más. Arroyo también defiende y el problema principalmente lo tienen en la defensa interior, donde Corsantia va a tener que ir creciendo, donde Nicolau tiene que hacerse más importante y donde Ngom es un jugador que, como ya hemos visto, aporta mucho cuando está, pero va un poquito a cuentagotas. Entonces, yo creo que desde esconder un poco a los cinco y colapsar mejor la pintura es donde tiene que crecer, porque no es solo 2 años, es que ya Estudiantes le hizo polvo en el 2x2. A mí Ningún me gusta mucho. Es decir, que me parece un perfil que va a ir a más, ya por lo largo que es. Creo que va a ser muy aprovechable atrás, pero va a haber que trabajarlo un poco. Y a mí mi única Sí, preocupación claro. para SBC es Ignacio Rosa, Jaime. Creo que es un jugador que Vamos a ver lo de Rosa, sí. yo creo que Guipúzcoa más allá de estar diseñado para defender y ser un equipo también mucho más rápido y dinámico en ataque, está diseñado a que los jugadores que venían se reivindicasen. Y en ese sentido, bueno, Rosa no está dejando de hacerlo. Haslick sigue intentando un poco por tramos, pero, Ujú. pero Rosa es un jugador que yo creo que le doy el beneficio de la duda de aquí a final de temporada, por supuesto, cuanto Sí. mejor estará el equipo. Que en cuanto ese paso adelante, yo creo que Guipúzcoa subirá un poco más sus enteros, porque es Ujú. un jugador que te aporta, entonces, bueno, también se echará de menos. Bueno, y el que está asumiendo desde el día uno los galones, el balón y todo es Nacho Arroyo, que ha empezado fantástico la temporada y aunque falló esos 2 últimos tiros, estaban bien seleccionados y hizo un muy buen final de partido y yo creo que va a ser súper importante para Guipúzcoa. Pasamos, si quieres, de partido, nos vamos al Tizona Fuenla, otro partido bastante interesante y que yo creo que tampoco hace justicia del todo, Kiko, a lo que vimos, porque yo vi un Tizona que no estuvo mal en defensa en muchos tramos, de hecho, por ejemplo, he apuntado en el guión. En el último cuarto me gustó bastante los minutos de Javonte Brown, agresivo en la defensa de bloqueo y yo creo que interesante. Pero es que, claro, sobrevivir al vendaval de Víctor Benítez y a lo que eso supone, porque también pues liberó a Murphy, que estuvo muy bien, liberó a Mateo Díaz y todos Claro. aportaron. Entonces, Fuenlabrada primero es un muy buen equipo, ¿no? Que yo creo que la única duda es cuánto va a aguantar esta rotación o si va a aguantar hasta el final. Pero claro, es que en este inicio de temporada yo creo que es uno de los equipos que va a ser difícil de ganar, porque mientras estén bien físicamente, mucho ojito. Es curioso lo de Tizona, Jaime, porque ha dejado 2 jornadas en las que no merecía haber perdido seguramente, ¿no? Es decir, contra Zamora yo creo que es un partido que se define un poco por detalles, de Me detalles que gustó puede. más contra Zamora Sí, que contra Fuenla. eso por descontado, yo creo que es 100%. Pero creo que Fuenlabrada tuvo el plan de partido muy preparado. Sobre todo porque atacaron mucho a Llopresa, que era el eslabón más Sí. débil de la defensa de Arizona. Fue atacado en todos momentos, desde Manchón hasta Benítez. Y de hecho, el único que pudo un poco animar un poco la sensación fue Marquis Jackson, que a mí me está gustando muchísimo, Jaime. Me parece un Ujú. jugador que a nivel perfil, de hecho, Pero eh, luego, al final, no juega. O sea, está en los últimos 3 4 minutos, no no, está en pista cuando llevaba 15 o 17 puntos. Y es otra de las cosas que había apuntado, que no sé cómo lo ves tú. Es que no sé si Tizona va a echar en falta a alguien que asuma balones, tiro y galones y tal, porque teníamos un poco ahí esa duda de si podía ser Parrado. Vamos a ver cómo termina de estar físicamente. Pero sí que es verdad que tanto Huelves como Ayoce, que están los dos bien, no son jugadores para sacar las castañas del fuego en partidos así contra Fuenlabrada. Y claro, ves a Benítez y ves lo que tenía Tizona, y yo pero, creo que ahí puede haber un lastre para el equipo en algunas ocasiones. pero ahí es donde entra Llopresa, ¿no? Un poco. Es decir, al final tienes ese Pero jugador con balón, de chispa. No, claro, por supuesto. Con balón, a ver cómo vuelve Félix Tenis, pero tampoco sé cuánto balón sí. va a Félix Tenis. Pero sí que es verdad que, bueno, eh, obviamente ese jugador que te puede marcar diferencias en ataque va a ser Gerard Llopresa. Con balón está en incógnita. Vuelves todavía no tiene que dar ciertos pasos para asumir un balón con ciertas garantías en esa zona.
pese a que está jugando bien. Ayoz Alonso creo que va a ser un jugador que va a dar rotaciones de calidad al equipo para dar descanso, Ujú. pero a nivel balón a lo mejor sí que puede echarse en falta algo, sobre todo por lo de Opresa, que va a ser un Ujú. jugador que va a atacar mucho este año y que en ataque, pese a tener esos momentos más calientes, va a necesitar alguien que le pueda soltar con balón, ¿no? A ver cómo Ujú. crece Marquinhos en ese sentido. A ver Sí. cómo crece también Félix Terins, que está tocado y a ver cómo vuelve. Yo creo que pues, es un jugador que pueda marcar esa situación y con el que yo creo que se contaba para ese perfil, yo creo. Ujú. Porque al Sí, puede final ser. no todo tan claro. Pero a mí Tizona me está pareciendo que está haciendo partidos engañosos, porque ahora que obviamente no puedo decir que merecía ganar porque ha perdido los dos últimos, pero está dejando sensaciones de que está jugando mejor de lo que dice el resultado después. Y está jugando, está bien por dentro, porque Ramón Vila también estuvo bien el otro día y yo creo que Yabonte Barón va a crecer. Sí, de que no estuvo mal la primera parte, la segunda ya no juega. Y a mí ahora las dudas, sorprendentemente, me vienen en ese puesto de 1-2, que vamos a ver quién va terminando de asumir galones, aunque Jackson, como dices, estuvo bien y falta Terins. Entonces yo creo que es un poco donde pueden estar las dudas. Por terminar con este partido, cuéntanos de Benítez, porque es que la actuación es histórica. Creo que es la segunda máxima valoración en un partido de la primera FEU, 41, con lo cual exhibición tremenda. La primera fue de Macri con Fuenlabrada, 44. O sea, Fuenlabrada tenía dos actuaciones, Macri 44, Benítez 41, y el partido de Benítez Gemio fue tremendo, de un líder, ¿no? Se trata de un jugador como Benítez, pero el generador global, el principal de todo. O sea, cogió el partido cogió el toro por los cuernos y un partido espectacular. Sí que es verdad que parece tramposo decir esto, pero a mí lo que me gustó de verdad de Benítez, más allá de que fuese un jugador que cogió balón y asumió el liderazgo del partido, fue lo que has dicho tú antes, la Ujú. capacidad de mejorar a los demás. Porque abrió mucho espacio a Murphy para que pudiese brillar, nutrió mucho a Casiva, un bloqueo corto que hizo mucho daño. Eh, Creo que es un jugador que va a potenciar muchísimo a los demás. Y Ujú. encima es un jugador que está por descontar que va a dar este nivel, ¿no? Va mucho más suelto que el año pasado en Betis a lo mejor, porque va a ser un jugador mucho más referencial. Va a tener, el año pasado en Betis tenías a Renfro, tenías a Hughes, tenía muchos perfiles para complementar. Este año Benítez va a acaparar todo. Entonces, bueno, va a Sí. tener el nivel de balón para él. Entonces, por descontado. Es verdad que atrás sigue teniendo un poco su limitación y va a ser un jugador un poco. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Te da igual. Es que te da igual. Das los Además, partidos. es que Fuenlabrada tiene otros jugadores para Es que sostener. tienes a Elimene, tienes a Nikarinen, que yo creo que atrás va a ser bueno, tienes a jugadores que van a ver, Nikarinen, que a mí no me está disgustando, pero creo que está entrando un poco tocado. Pero Ujú. Vamos a verles. Si nos vamos al sábado, Zamora-Ourense, un partido que a mí me recordó ciertamente a ese Zamora-Tizona, que al final, con un vendaval tremendo del equipo local, terminó sacando Zamora, pero esta vez fue insuficiente y no tuvo esa inspiración ni de Ty Roberts, que no estuvo mal, pero tampoco fue nada del otro mundo, ni de Colby Rogers, que fueron los que sacaron un poco aquel partido. En este caso, Ourense estuvo mejor en defensa, abrochó muy bien con Martín Iglesias y con Romaro Gil haciendo un muy buen papel y con muchos jugadores apareciendo, pero con esa figura de Rafa Lisboa que apunta a ser el líder esta temporada. A mí me gustó mucho Orense, Jaime. Creo que me vamos un poco todos a la misma sensación. Creo que es un equipo que entró muy serio en pista, defendiendo muy bien. Y todas las dos que tenía yo de dos perfiles rindieron muy bien. Calseur jugó espectacular atrás. Lisboa estuvo tremendo, asumiendo tiros importantes que encima le pasaban por detrás y se los metía. Al final también encontró muchas ventajas. Y me gustó mucho Son McDonnell. Creo que es un partido Sí. completísimo, corriendo la pista, defendiendo ayudas, desde el lado débil. Creo que fue un jugador que entendió el partido en todo momento. Y un Zamora que si jugase los últimos cuartos como todos los demás, creo que sería un equipo que equilibraría mucho más sus partidos. Es un Ujú. equipo que es verdad que pese a que empecé a competir, porque es un equipo que compite muy bien, todavía no está dejando su estela, ¿no? Que es correr y defender. Todavía está costando un poco mostrar un poco más eso, porque en estático, por ejemplo, sí que están dependiendo un poco más de Rogers y Roberts. Y es un equipo que va a acabar terminando por correr al final de año. Y Ujú. por algo positivo de Zamora, yo creo que Tartason, que está siendo un jugador Sí, bastante bueno, es que regular. yo creo que hay que darle mérito a Ourense porque el partido de Zamora no es tan malo como parece, porque luego te vas a la estadística y sí que es verdad que es más importante pues las sensaciones que la estadística, pero Pauste buenos números, Banceguer en buenos números, que además no estuvo nada mal en defensa. Omar Lo, Tastarson como dices, pero es que Ourense hizo un partidazo.
Siendo un partidazo, estuvo muy bien Gil también, que fue capaz de sacar un poco por dentro a Zamora, que es importante siempre a Zamora sacarlo un poco por dentro. Eh, yo creo que lo que decíamos tú al principio del año, Jaime, de que va a ser un poco que va a subir un poco el balón, a este nivel de Lisboa, Sí, sí, sí. Ourense puede tener por ahí una vía que yo creo que Sí, si en el tiempo le sube mucho el nivel. sí, muy de Ahora acuerdo. bien, creo que los roles están muy bien asociados también en Ourense, creo que cada vez mejor, sobre todo porque tienen perfiles para defender y quintetos para defender y quintetos para atacar, lo tienen muy claro. Y sobre Ujú. todo esas alternativas que han encontrado por dentro con Martín Iglesias, Jaime, que hizo un partido. Sí, me ha gustado mucho. A nivel de energía cambió el partido. Y en el momento que más entraba en partido Zamora, ahí estuvo. Ocano tiene muy buena pinta, creo que es un jugador importante. Mm. Eh, Ourense está dejando mejores sensaciones de lo que dejó sobre el Excel que hicimos en pretemporada de Sí, plantilla. Creo que es sin un duda. mucho equipo. Y la verdad es que están cometiéndome los que más dudas me daban. Caicedo, muy bien, como repito, en defensa. Carlos Jurgen me está gustando también mucho. Es un jugador que tiene muchas Mola. cosas que va a largo plazo va a ser buena. Y a lo mejor más dudas que en Kenwan Smith, a lo mejor, que bueno, que es un jugador que yo creo que poco a poco irá entrando, sin más. Y los demás, pues bueno, partidazo de todo. Yo creo que Urense se defendió muy bien, sobre todo agresivo, muy pegajoso en uno para uno. Y a mí la sensación que me deja es de ser un equipo muy bien trabajado. Ujú. Hablando de dudas, un equipo que sí que está dejando ciertas dudas, compitiendo bien, pero no sacando victorias, es de los pocos que sigue en 0-3, es Oviedo, que cayó en Cartagena. Empezó bien, estuvo la primera parte por delante, sí que es verdad que no conseguía desmarcarse, pero llevando un poco la iniciativa del partido, sobre todo con esa pareja Duskats, que hizo un partidazo con Robert Cosials, aprovechando esa movilidad interior y castigando a Faberani, pero luego poco a poco Cartagena empezó a encontrar alternativas, encontró a Svedjar, que mola un montón, encontró a Rivera, el papel de Hargin Day, que estuvo muy bien, Garuba atrás, y luego, por mucho que pudieran castigar a veces a Faberani en defensa con esa movilidad, qué lujo tener una referencia así, que bloquee así, que coja el balón, que me ande calma, que meta de tres, está en forma y Cartagena lo agradece. Yo creo, Jaime, que Cartagena va encontrando un poco más el equilibrio entre lo que aporta Faberán y lo que aportan los demás, poco a poco. Sí. Faberán empezó la temporada muy fuerte, bueno, la temporada, todos los partidos empezó muy fuerte la temporada contra Palma, siendo un jugador muy difícil de parar. Y yo creo que la importancia está en que entre los demás. Chávez creo que tiene muy buena pinta, creo que es un jugador que con balón hace cosas y encima tiene muy buena mano, que yo creo que es un jugador que Sí. en ataque va a ser muy especial. Rivera también tiene sus cosas, creo que me está dejando las mejores secciones que Sebastián Tomás, que yo confío mucho en Sebastián Tomás, también decirlo que yo creo que va a acabar entrando en dinámica. Yo creo Pero a que mí, por ponerte el asterisco, para que Sebastián Tomás empiece a rendir, primero va a tener que estamparse, que es lo que está haciendo, estamparse muchas veces con la defensa para darse cuenta de que por físico solo no le va a valer cuando pueda correr bien, pero si no va a tener que poner pausa y encontrar otras cosas. sobre todo a nivel pérdidas, que Cartagena está teniendo unos problemas de Eso cuidado es. de balón tremendos. Entonces creo que Sí. al final eso va a acabar equilibrándolo todo. Eh, a mí a mí el partido de Cartagena creo que lo ganan dos jugadores clave. Uno es Garuba, creo que Ujú. defensivamente estuvo espectacular en todo el momento del partido, leyó el partido perfectamente atrás. Y luego Harry que yo creo que con un Domenech que estuvo un poco más tapado, bueno, jugó menos minutos, es importante que Harry aparezca. Y encima viendo el campo, seleccionando algunos tiros, seleccionando el partido, creo que aparezcan secundarios de nivel para Cartagena es importantísimo, importantísimo, porque era una plantilla que con tanta apuesta, pues que te salgan bien también los secundarios, pues ayuda. Y en clave Oviedo, Jaime, a mí este Oviedo no me disgusta, pero evidentemente una plantilla corta, con Eso es lo principal. muchos jugadores tocados, al final el mejor jugador está siendo Kosiaev. Sí. Un Bueno, jugador y que Parham, que el otro día no estuvo y hace falta pues esa alternativa que iba a ser Goodin, que iba a ser London Johnson y que ahora parece que va a ser Marquis Towns, que vamos a ver en qué se parece o en qué se diferencia a todos esos perfiles, pero el objetivo es que aporte con balón y que desahogue un poco. es que es un poco el techo de Oviedo, que tengan jugadores que porten con balón, que puedan desahogar a Parham, porque que Duska, que está jugando mucho mejor pick and roll este año que el año pasado, pero es un jugador que va a necesitar también descansos y rotaciones. Ujú. Entonces, bueno, ahí dentro de eso, a mí el que más me está gustando de Oviedo es Kosiais y Parza. Kosiais, Sí. como siempre, creo que es un jugador importantísimo, sobre todo en el 2x2 hizo muchísimo daño Oviedo
y Koscielny encima por dentro batalló muy bien. Creo que a Fellaini le supo contener bastante en algunos momentos, pero bueno, Fellaini es Fellaini. Bueno, creo que al final no lo puedes tapar todo. Y Cartagena, eso, el cuidado del balón a lo largo de lo que queda de temporada va a ser importante, creo que es muy importante. A mí me preocupa eso del cuidado del balón de Cartagena, está teniendo situaciones graves de cuidado del balón. Lo vaya reduciendo jornada tras jornada, pero bueno, es algo que van a trabajar y, y las certezas y las apuestas que van siendo más certezas, ¿no? Un poco a ver qué pasa con Sebastián Tomás, porque sí que sí lo quiero sacar un poco más a colación, porque apuntaba a ser un poco el desatascador del equipo, ¿no? Sí, al final están siendo otros. Sí, sí. Y Suocas, pues bueno, No me ha disgustado. es un Tuvo un jugador rato distinto, bueno. sí, es un buen complemento y yo creo que va a acabar siendo algo más. Ujú. Y, y Nada, no, ibas sí, a... Sigue, sigue, sigue. no, que iba a decir que, bueno, a ver cómo va despuntando Marikelly también, que yo creo que va a ir a más también poco a poco, debería ir a más poco a poco. Sí, Pero bueno, por lo demás, creo que Cartagena a mí cada vez me gusta más. Y debo decir que no soy muy fan del estilo de juego que hace Cartagena ahora este año, pero es un equipo que me está gustando. sí, vamos a ver. Sí que es verdad que los dos partidos de casa han sido... mm, parece que no está bien dicho últimamente lo de asequibles, pero bueno, Sí, que se entienda el contexto. O sea, equipos de su liga y jugando en casa, que son partidos que son los que tiene que sacar, Palma y Oviedo. Y la salida fuera, pues fue un repaso de Palencia que nos podemos hilar para hablar de otro repaso de Palencia que ha empezado como un tiro a la temporada. Un partido que tiene muy poco a comentar, Kiko, por ir rápidos. Pero bueno, por comentar eso, cómo está entrando Palencia a los partidos con una intensidad tremenda para solucionar desde muy pronto. El nivelazo de Wintering y de Brankic, que están siendo los dos líderes y haciendo las cosas muy fáciles. Y las dudas en Cantabria, que sí que estuvo muy bien, sobre todo en el acierto exterior y en intensidad ante Obradoiro, pero los dos partidos de casa, las sensaciones de no saber qué están buscando y de no terminar de encontrar soluciones, de no estar en defensa, de no saber exactamente a qué están jugando en ataque y se han llevado dos rapapolvos interesantes. a mí Cantabria, Jaime, creo que es un equipo. Es verdad que te he superado por Palencia de primer momento del partido. Y Sí, no la sí. pasó, no la pasó a Cantabria, la pasa a Cartagena. A Palmer no le pasó, pero mm, era primer Palmer partido. fue al contrario, empezó muy bien y luego se fue Pero hundiendo. se humilló. Sí, Pero creo que a mí Valencia me parece un equipazo. Es que no tiene otro análisis. sí, Es un sí. equipazo. Es verdad que el calendario es asequible porque jugar en Cantabria no lo es, ni lo va a ser, a pesar de sus primeros partidos. Pero es que es un equipo abrumador. O sea, a mí me parece ahora mismo, de verdad, me está gustando más el Coruña, porque obviamente las sensaciones. Ahora mismo, a día de hoy, el equipo que mejor sensaciones ha dejado con mucha diferencia. Sí, sí, sin duda. A mí Palencia es el equipo que más me está gustando. Todo se ha dicho, como dices, que su calendario es más factible que el inicio de Coruña, que no ha sido fácil, que ha tenido que ir a Vintalfa, que ha tenido que ir perdón, a Iyumbe y ha recibido a Oviedo, que no fue un partido fácil tampoco. Pero bueno, No, a mí Palencia y Coruña, los equipos que más me están gustando. Y ahora cuando llegue el calendario a gordo, veremos, ahí mediremos bien los equipos. Pero Palencia sobre el papel, vamos, este nivel de juego de Wendering que yo, vamos, no es que no lo esperase, pero es que básicamente Wendering es un jugador que ha tenido momentos de año más irregulares, pero se está sí, empezando como un tiro. Y lo importante de empezar bien este tipo de jugadores es fundamental. Y luego sí. Brankic, que yo creo que Viene como anillo al dedo. es un jugador que encaja en Palencia. Es que no hay otro nivel de jugador que cae en Palencia tan de pie como Brankic. Yo creo que es un jugador que está diseñado para jugar ahí y está siendo, vamos, uno de los pilares del ataque del equipo y es fundamental. Y me están gustando todos. En Palencia me está gustando hasta Armus, que yo creo que era el que tenía más dudas. Me parece un jugador que está cumpliendo su papel, lo está haciendo muy bien y que encima está dando un arma más por dentro a un Ourense a un Palencia que no le viene nada mal la aportación de todos porque encima está siendo un rodillo. Dos equipos que también nos están gustando mucho, tanto Alicante, que se ha hecho fuerte en casa en los dos partidos, como Figu y Palma, que parecía otra vez que se iba del partido al descanso, con un Alicante que hizo una muy buena primera parte, y entre los últimos minutos del segundo cuarto y el principio del tercero, vuelve a agarrarse, vuelve a competir, está por delante, empata el partido, y el partido se decide
al final, con mucha intensidad de los interiores, de Bombino y Larón Smith, que estuvo muy bien y no había empezado bien la temporada, y de Aramburu, por ejemplo, y luego por fuera, muy bien, esta vez Brian Vázquez, que me está gustando muchísimo en este inicio de temporada, pero pues Larsen, aunque sufrió en defensa y aunque le metieron muchas manos, sobre todo en la segunda parte, estuvo bien, cumplió con sus números. Sergio Llorente, que a nivel inmediatez, Kiko, no podía haber mejor fichaje. Alguien que conoce el club, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que le van a pedir. Primer partido, importantísimo en la victoria de Alicante. Y ante la ausencia de Brad Davison, apareció y casi sin darse cuenta de que estaba Jordan Walker y el gran partido de Mike Torres, que yo creo que también lo necesitaba porque celebra con una rabia las canastas finales tremendas y da la sensación de que sale reforzado precisamente por terminar un poco con este resumen rápido. Dos equipos que han anunciado hoy fichajes. Lois Menús al 4 para Figui Palma, un jugador que encaja bastante y que me gusta mucho para sustituir a Xavi Veraza. Recordemos que también están sin Matu Lionis, que tiene que volver pronto. Y Alicante ficha a, espera porque se me ha ido el nombre, Tucker Richardson, que es un 2-3, también americano, que parece que es un perfil algo distinto a Davison, en el sentido de que es menos tirador, es algo más grande, como decías tú, Kiko, que a lo mejor buscaban algo más al 3, pero también parece que asume incluso más balón que Davison a la hora de generar en 2x2. Yo lo que le he visto, le he estado echando un ojo esta tarde cuando le han anunciado, me parece algo interesante. Pues por lo que dices, Jaime, puede ir hasta muy bien, ¿eh? Porque si no es como un jugador como División al uso, aparte de abrir espacio a los demás, es un jugador que puede generar también algo diferente. Entonces, bueno, Sí. y luego el caso de Menús, creo que es una certeza. Es un jugador que el año pasado llegó a Oviedo, abría muy bien el campo, no desentona para nada atrás, creo que es un jugador más que puede cumplir en posiciones defendiendo, en despartes, por supuesto, pero es un jugador a mí me parece bastante completo y que encima se va a entender muy bien con Aramburu, que es un jugador que, bueno, no puede jugar tan abierto, pero también se abre en diferentes situaciones que puede jugar también a media distancia abierto y encima luego también cae con un Spencer que yo creo que puede cambiar su rol, ¿no? Ahora que llegue un poco Eso es. Menús, hacer un poquito otro tipo de cosas. Sí. A mí me gusta mucho el fichaje de Menús, creo que el año pasado fue... No, 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 en serio, o sea, fue un jugador que el año pasado subió bastante las prestaciones de Oviedo. De hecho, vamos, el partido ante Betis que lo cambia él solo. Entonces, bueno, creo que a mí Palma es un equipo que me gusta mucho, Jaime. Creo que es un equipo que compite bien, tiene así las claras, defiende muy bien. Capalvo cada vez está mejor. Algo que Sí. también se solicitaba porque un equipo que tiene su fortaleza es el juego interior, está claro. En Bombino, Aramburu son dos piezas de mucho nivel. Que encuentre el equilibrio con los exteriores es una de las claves. Y creo que Capalvo está dando una buena muestra. Me parece un jugador inteligente, que sabe llevar los tiempos del partido. Tiene que corregir aún cosas, sobre todo en madurez de juego, pero va a acabar haciéndolo. Y me está gustando también mucho Brian Vázquez. Creo que es un jugador que Sí, es un sí. desatador de partidos tremendo. Es que además atrás es un tío súper intenso, súper. Sí, sí. Y es un jugador que trabaja bien en la punta de la pista y encima te cambia partidos, tanto atrás como adelante. Entonces yo creo que es un jugador que va a ser importante. Es un poco lo que yo esperaba a ver, de Patrick Spencer desde otro rol, ¿sabes? Al final, un Sí. poco pues, diferentes Sí, posiciones, ¿sabes? Brian Vázquez con Juan Boca me está gustando mucho. Lo que pasa es que en el sentido de Spencer, quitarle el sitio a un Aramburu que sabes lo que va a aportar y sabes un poco que es una Sobre, garantía de solvencia, pues es más difícil. sobre todo con lo que es Aramburu en Palma, ¿no? Que es una certeza total. ¿No? Es un jugador que al final en ese juego por dentro se entiende bien con Bombino, se nutren bien los dos Sí, para que se cambiar algo que funciona y encima, pues, obviamente el que entre después va a costar adaptarse. Y a mí Alicante, Jaime, que es un equipo que no había visto porque la primera jornada no se pudo ver, la segunda y descansó descansó, sí, sí. y ahora llegaba a casa. Eh, Me gustó, es verdad que el partido no fue muy vistoso, No, no lo fue. no fue vistoso, pero fue un Alicante que supo. Creo que Palma tenía el plan de partido claro, que el Arsen juegue lo más incómodo posible, porque bueno, que el Arsen no juegue es difícil, porque es un jugador que tiene Sí, muchísimas ganas. Bueno, en sí, la sí. primera parte, sobre todo con muchos contra uno, en cuanto recibía, como tú decías, muchas manos en la segunda parte, creo que consiguieron neutralizarle algo, incomodarle algo, pero apareció Mike Torres y apareció Alan Walker y Sergio Llorente me parece que hizo un partidazo. O sea, para ser un fichaje así temporal, que yo creo que no me extraña que se pudiese quedar con él a largo plazo. Sí, A mí es un jugador que yo creo que como rinda así a este nivel todos los partidos va a tener hueco seguro, porque es un jugador que más yo creo que para Rubén Perello le gusta.
Sí, sí, Eh, mucho. eh, para mí es un jugador que tiene cabida en la plantilla. Y yo creo que Alicante, esto parece una tontería, pero para mí no lo es. Obviamente las temporadas pasadas, estas muy, muy diferentes de todo el contexto con el que empiezas ahora, habíamos estado un equipo solvente, porque era partido para perder. Y, y Alicante lo saca. Entonces, Sí, bueno, sí. creo que en otros contextos Alicante este partido no lo hubiese ganado, lo ganas y te vas y te plantas ahora en Madrid el domingo siendo un rival Con mucha difícil. más tranquilidad. Sí, sí. Y siendo un rival difícil. O sea, no está tan alejado ahora mismo de poder sacar un partido de estudiantes en Madrid. Obviamente queda mucho mejorado por delante de Alicante, pero a mí me está gustando. Ujú. Vamos al partido entre Menorca y Coruña, que apuntaba a ser el gran partido de la jornada. Y sí que es verdad que empezó muy bien, pero sobre todo a final del segundo cuarto y en los primeros minutos del tercer cuarto, ya dio la sensación, Kiko, de que Menorca pues ya no le llegaba el ritmo, ¿no? O sea, empezó bien, empezó con Littleson, con Adam Sola, que está haciendo un temporadón tremendo, pero intentó sostenerse desde la defensa en zona y con Tiam y Diop, que leyeron muy bien, que metieron de media distancia y tal, y sobre todo que yo creo que hay que darle mucho valor a cuando te ponen en una zona a un jugador que esté tan acertado como Paul Jorgensen, cuando te ponen en una zona y tienes a un tío que mete los 4 primeros tiros y que resuelve desde el bote y que encuentra a gente liberada y tal, pues es que la zona que normalmente sirve para acomodar un poco a Javi Zamora y a crecer desde ahí, fue casi lo que dilapidó a Menorca. A mí me gustó mucho cómo entró Menorca en el partido, porque dejó dos cosas siguientes. Una, que se preparó muy bien el partido, porque Sí. para lo que me dijiste el sábado, que se veía, bueno, yo lo vi en la siguiente porque los primeros 5 minutos no los pude ver en directo. Coruña es un equipo que salta muy agresivo en defensa Ujú. y, y ante esa adversidad deja riesgos y deja agujeros. Sí. ¿Y cómo lo atacaba Menorca? Pues encadenando situaciones para que Littleston pudiese jugar. Pues si tardaban en recuperar, Tiam llegase ya justo Littleston ya rizado y con capacidad de tirar Ujú. a media distancia más de fuera, y así entró Menorca en partido, leyendo muy bien esas situaciones. ¿Qué pasa? Que Coruña, pese a esos riesgos, se defiende bien. Es un equipo que es seguro en el sentido, dentro de su caos es seguro. Sí, Y prefiere asumir 4, 6, 8 puntos y que eso suponga recuperar X balones. Creo que es un poco su forma de verlo y le está saliendo bien. sí, así parece de primera. Yo creo que estamos un poco en esa línea. Eh, a mí me está gustando mucho Sola, como tú decías, que es un jugador más, está haciendo mucha, o parece que va a hacer más cosas de lo que ha sido durante mucho tiempo, porque más allá de ser un gran defensor, pero es un jugador que también está saliendo a correr muy bien, que está cogiendo indirectos en algún tramo de partido también, como que está asumiendo algún balón importante. No va a ser así, pero bueno, a mí la única duda de Menorca, y yo creo que es un poco, por decirlo, es la duda de Jalen Cone al 1. Creo que es Sí, un melón que hay que abrir, no a malas, creo que obviamente Zamora sabe lo que se hace, pero es un jugador que al uno no termina de sentarse. Entonces, hay dos opciones. La primera, ¿cómo podemos encajar a Con en una situación posible con Figueras, a lo mejor Con o en dando otro espacio más en pequeño, que no lo sé, pero es un sí, o más jugador. minutos para Paul Mulins. Sí, eso es. Han puesto más por Molins también. Sí, Lo que sí. pasa es que el tema de con Jaime es que contra Coruña se ve un poco más siguiente, que se ve un poco más superado en el puesto de uno, por dos cosas. Primero, la situación de que no pudiese lanzar jugadas una defensa de cierta manera o que le costase más. Entonces yo creo que es un jugador que necesita otro espacio en ese Menorca para brillar más. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, Por bueno, cierto, me gusta mucho, me lo dijiste también, me gusta mucho Bernovich, que ya lo hemos dicho, y me gusta mucho Finn Shot, ¿eh? Yo creo que el año que viene está en Gran Canaria. ojalá, sería precioso, ¿eh? Que O sería. sea, es que yo creo que este año ya contaban con él y él es el que pide salir para jugar minutos de calidad y la apuesta de Menorca y de Zamora es perfecta. Me está encantando, vamos. Empieza el partido jugando al 5 además, Sí, sí. con Coruña, con lo que se supone, y Bernovic me parece un jugadorazo. La capacidad que tiene de defender dos posiciones también, es un jugador que es capaz de impedir que cuatro más dinámicos entren en pintura, y me gustó mucho Jacobo Díaz. Creo que También está muy bien. fue el gran culpable de que Litterson no brillara más, porque a Guillén yo creo que sufrió un poco más ante Litterson y Jacobo Ujú. supo ajustar mucho mejor.
Entonces, bueno, creo que hay por descontado que está haciendo una gran temporada. Vamos Y, a... y una No, cosa no que sé. Sí, el sí. tema de Mencía, Sí, eh, que bueno, que a mí personalmente la noticia no me ha gustado. desde Estoy luego. no es una cosa que guste y obviamente son cosas que hay que llevar con cautela, porque bueno, obviamente pues, no, Bueno, para quien no esté al tanto de la noticia, se va a juzgar esta semana a Joan Mencía por supuesta violencia doméstica en su etapa en Zaragoza, y se piden diferentes penas por varios delitos que hay apuntados, con lo cual sí que es un hecho que ya se sabía, porque el juicio es esta semana, no es que se haya anunciado esta semana de que se le va a procesar. Entonces, es llamativo y hasta que nosotros no sepamos nada más, pues no podemos decir mucho más, pero la verdad es que es llamativo y gusta poco que haya una noticia así en nuestra competición. primero porque gusta poco la noticia y segundo porque aunque nuestro canal sea de puro juego, pues son cosas que hay que hablar. Pues bueno, Ujú. es algo que había que mencionar y bueno, veremos en qué queda y pues sea lo que sea, lo comentaremos por supuesto. Eso Eh, es. y por acabar con Coruña, Jaime, lo de Cayo Pacheco parece que al final no ha quedado en nada, que está Ah, sí, bien, es porque hay verdad. una lesión y parece que está todo perfecto. Así que Por, bueno, noticia para Coruña. por cerrar entonces la jornada Melilla Estudiantes, un partido que lo estábamos hablando un poco fuera de cámaras, poco brillo de ambos equipos, Estudiantes muy solvente y Melilla que también ha empezado sin victorias, pero sí que es verdad que no ha tenido un contexto fácil. Cuando se incorporan Peno y Gerron, se lesiona Iván Cruz, que estaba siendo el mejor, han llegado Stumbris, que ya estaba vestido de corto y en el banquillo, pero no jugó. Y vamos a ver qué papel tiene, cuándo vuelve Cruz, si van a estar ambos juntos. Pero desde luego, por ejemplo, Herron mola bastante y la sensación de que Estudiantes, pues sin mucha brillantez, saca partidos que otros años a lo mejor se le complicaban más. Vamos a ver de aquí a unos meses qué es lo importante, pero el segundo cuarto de Silverio es ilusionante, el tercer cuarto de Filipovic es ilusionante y con un Granger más bien correcto y con un Salin que no tuvo su día, sin Baulet, que lo que además también hizo fue poner a Sir González al 4, que había sido el mejor pívot hasta la fecha de Estudiantes, y lo pierdes al 4 con un Braima que aún tiene que crecer, saca el partido bastante bien. Entonces yo creo que no es tan alarmista como hay gente que ha pensado en este partido. Totalmente. Yo, además, Jaime, de Silverio me gusta mucho una cosa. Que tuvo momentos de partido muy frenéticos y un poco desaliñado, Ujú. pero bajaba a defender, cogía el balón, cortaba las Sí, ocasiones, porque tiene mucho carácter y que va a ser espectacular. Me gustó Giovanetti, más al principio que al final, sí que de verdad. sí. Tuvo una gran rotación que yo creo que daba a ilusionarse. Y me gustó Melilla. A mí es que Melilla me está gustando. No me está A mí pareciendo también me está gustando. no me está pareciendo un equipo hiper brillante, pero tampoco me está pareciendo tan malo como lo pintaba. Es algo un poco la idea que yo tenía al principio de temporada, que, no, que podía ser un equipo potente, que a lo mejor se queda un poco a medias, pero que tampoco es tan malo. Nos lo Eh, avisó Antonio Villaverde cuando hicimos la previa, que también tenía un calendario difícil, que si no eso, sacaba algo en las dos primeras jornadas, luego tenía Estudiantes, esta semana 4 tiene Obradoiro, la 6 tiene en casa con Palencia, o sea que es que el calendario de Melilla es difícil y vamos a ver cuándo saca esa primera victoria, porque es injusto para las sensaciones que está transmitiendo. a mí me está gustando. Es un equipo que tiene unas cosas claras, que compite bien, tiene jugadores. Que Ron es una barbaridad. A mí me pareció que es un Buah, jugador a que mí me ha encantado, ¿eh? Lo he visto esta mañana, me sí, parece entra por el durísimo. ojo. Entra por el ojo. Yo, verdad que todavía no he hablado mucho de Ron porque acaba de llegar, como quien dice, y quiero saber un poco a ver qué tipo de jugador va a ser, pero es que tiene pinta que va a ser lo que esperamos. Entonces creo que va a Ujú. ser un jugador importante. Me gustó mucho Córdoba, creo que es un jugador que tiene mucha Te lo energía, iba a decir. creo que le viene Sí, muy sí. bien a este día. Me está disparando un poco más los Power. Creo que al final Sí. no está encontrando su espacio en el equipo o le está costando en primera fase encontrar su Es que espacio. yo creo que pasa un poco lo que sabíamos, que quitando Herron, que sí que va a ir más al 3, es la posición que tiene más vacía el equipo. Es que Ghost Power no puede ir al 3. No, no. Al final me parece que iba un poco a apañar ahí, pero no. No, yo no lo veo tampoco. Porque Pablo Crutos tuvo buenos momentos también de partido, pero tampoco es error, quiero decir. Eh, y bueno, vimos un poquito a Peno, que bueno, tampoco algún destello, pero tampoco mucho más. Cristian Díaz hizo un gran partido y Y ahora Daryl Poirier, que ha empezado como un tiro, ¿eh? también. Qué Vale, bestia. es que tiene mucho poder por dentro Melilla. Creo que es un equipo que desde Dobot y Poirier puede sacar mucho rédito. Veremos algo de Ujú. temporada. Y de Estudiantes, Jaime.
A mí, la verdad que hay gente que le ha gustado el equipo, a mí no me ha gustado, lo que pasa es que me parece un poco brillante. Sí, Creo que fue estamos de acuerdo. un partido de Estudiantes que no, un poco más plano en estático, situaciones que a lo mejor no encontraba mucha respuesta, le costó mucho encontrar a Salim, que estuvo bastante mal ayer. Ujú. Bueno, fue un partido en el que ninguno estuvo de 10 y estuvieron todos de 5 o 6. Sí, Entonces, creo que es un partido en el que yo creo que en Wolfsburg le está costando empezar la temporada, por ejemplo. sí. Ahí Estudiantes está pasando Es también que un por poco. eso te decía lo de Asier, porque si Brahima no ha cogido a un ritmo de competición, en Gogbo no ha empezado tan brillante como el año pasado, y Asier era el que estaba rindiendo más ahí, el ponerlo al 4 le quitó bastante Estudiantes para mí. Y Es que, además, además es que lo aprovechó Melilla, porque Poirier y De Boz fueron los dos mejores. es que hay una cosa aquí que yo tengo, y ahora con la plantilla puesta me pregunto. Yo no sé en qué momento se comentó lo de hacer al 4. Porque Es que yo lo he dicho todo el tiempo. es Yo que tampoco lo veo. no es un jugador que tenga mano exterior, porque no la tiene. Ha metido un triple, lo metió el año pasado en Copa España. No, no es un jugador que tenga una mano que digas que pueda jugar para abrirse, como puede ser Macriu, como que puede ser un 5 en otro contexto, que es donde se complementa el juego de cuatro. Pero es que Estudiantes ahora mismo, en un se está haciendo mal, aparte que Wolves se recupere, iría con 4-5. Es decir, que al final, a ser Yo González, veo, no sé cómo de. Pero es que yo veo más a Hugo al 4 que a Asier. hombre, No sé, igual no, ¿eh? Pero me cuadra más. puede ser, pero es que a ser al 4 no. O sea, es decir, Yo tampoco lo veo. y a mí cuando se comentó la idea en verano que podía ir al 4 a ser González, lo aceptabas, pero que bueno, pues a lo mejor hay más Sí, gente que alguien sabrá más que tú, eso es. Pero claro, yo antes pondría a Garino, por ejemplo. claro, por supuesto, o sea, hay uno de 3 en 4, o incluso probar, es que claro, sí, sí, totalmente. Y Garino es un jugador que te va a demostrar que puede ir ahí, porque es un jugador que defiende de 3 a 4 sin problema. Sí. El tema es que Ángel González a 4 no puede ir, pero no por él, porque podría hacerlo perfectamente, sino porque es un jugador que no tiene mano exterior, entonces va a sufrir en situaciones estudiantes en ese sentido. Si yo digo un jugador como Magriu, que haga falta parchearlo, que haga falta. Ahí sí que en un contexto normal me parece que es serie 5 y de hecho está siendo mejor 5 estudiantes en ese inicio de temporada. Entonces, Mm, bueno, creo que ahí es donde está un poco la incógnita que se ha abierto en cuanto a cómo de buena la patente de estudiantes, que es buenísima, pero hay sí, una situación que ahora se ha generado para vuelva a López, que cuántos 5 predispone el equipo. sí, estoy de acuerdo. Pues repasamos, si quieres, el calendario que tenemos de cara a la jornada 4, 17, 18 y 19 de octubre. El viernes, día 17, tres partidos. Inverred Guipúzcoa, Grupo Caesa Seguros Cartagena a las 8:30. A las 9 menos cuarto, Leima Coruña contra Palmer Basket. Y a las 9, Super Agrobal Palencia, Estia Menorca. El sábado tenemos a las 6:30, Obradoiro Melilla, misma hora que el Fuenlabrada, Grupo Olega Cantabria. A las 7, Alimerca Oviedo, Grupo Ureto Tizona Burgos. Y el domingo tenemos dos partidos. A las 6:30, Estudiantes Alicante, probablemente el gran partido de la jornada. Y a las 7:15, llamativa a esta hora, el Figui Palma contra Caja Rural CB Zamora. No sé con qué te quedas, Kiko. Yo creo que ese Oviedo Tizona es muy interesante y el Fuenlabrada Cantabria también me entra por el ojo para ver un poco cómo empiezan ambos equipos. Y luego, por supuesto, la obligación de Guipúzcoa de sacar ese cuarto partido en casa. A mí el, a mí el Estudiantes Alicante me mola, creo que es un Hombre, por supuesto. partido top. Y por ir un poco debajo del radar, te compro el Oviedo Tizona, porque creo que es un partido que Oviedo con sus armas puede aprovechar un poco la seguridad de Tizona, que tampoco es inseguridad, que todavía le está costando un poco encontrarse, para hacer daño. Ujú. Y el Cantabria Fuenlabrada tiene mucha chicha, porque Fuenlabrada juega en casa, que es yo creo que donde va a ser muy fuerte este año, y Cantabria está obligado a ganar, que a lo mejor las sensaciones me son un poco peores. Bueno, igual no a ganar, pero a competir. Eso, pero a competir, joder, uso fatal las palabras. Cantabria está obligado a competir porque tienes que hacer, si pierdes en casa 2 tienes que hacer fuerte en fuera. Entonces, estás un poco obligado a eso. Pero Ujú. bueno, si hacemos un pequeño repaso a. Bueno, pues hay partidos el domingo, nada, pensaba que había tres el domingo, nada. El domingo hay dos. No, por apuntar, descansa Ourense esta semana y por repasar la clasificación, pues como decíamos, tres líderes con 3-0, Palencia, Coruña y Estudiantes. También están invictos, pero como sabéis que este sistema de puntuación es así, el jugar un partido menos penaliza. Alicante y Fuenlabrada, que se sitúan séptimo y octavo, y con 2-1 están Zamora cuarto, Ourense quinto y Cartagena sexto. Con 1-2, Tizona, Menorca, Figu y Palma, Obradoiro y Cantabria del noveno al 13º, con 0-3 Guipúzcoa,
Oviedo y Melilla, y colista, habiendo jugado un partido menos, Palmer Basket. Eso Con es. todo esto, Kiko, no sé si tienes algo más que decir o vamos cerrando por aquí. Yo por mí estoy Se me ha fino y vuelto a olvidar decir que la gente se suscriba y todas esas cosas que deberíamos decir al principio, que el no fantasy. decimos, pero deberíamos repasar. Y el fantasy que hemos quedado tercero gracias a Jaime, que yo no he tocado en él. Así que, Esta bueno, semana tuve un brote de inspiración, me ha fallado Ty Roberts, pero hemos hecho algunos retoques que nos han hecho ponernos ahí arriba. está top. La verdad es que está muy guay. Nos ha quedado una jornada chula. Por lo menos Zamora no ha ganado. Está ganando todo. Va un poco. Por cierto, va delante de nosotros va Luisle, que se pasó la semana pasada, dejamos el vídeo por aquí, si queréis, y va poco por encima de nosotros, pero va por delante de nosotros en la liga. Pues también, también. Pues nada, Kiko, si quieres lo dejamos por aquí. Recordad suscribiros y esperemos que os haya gustado. Dejadnos qué opináis de la jornada de Primera FEB, de todos los partidos, de qué opináis un poco de lo que está siendo este inicio de temporada, que siempre leemos los comentarios. Kiko, muchas gracias como siempre por estar al otro lado y nos vemos en la próxima. Un saludo a Chao. todos. Chao.